compartir un tema. El año pasado me dieron un título y bajo eso tratar de compartir la palabra de Dios, y va a ser algo que nos va a servir tanto para creyentes como para aquellos que todavía no conocen a Dios. La idea es ver un poquito sobre qué está basada, sobre qué creencias está basada nuestra vida, y que eso nos lleve el desafío para creer, ¿no? Y primero valorarnos en qué estamos creyendo, y segundo, el desafío a creer en Dios, y no solo a creer en Dios, sino a creer a Dios, que ahora vamos a ver un poquito la diferencia. Bueno, comencemos. Primero, un temita de términos, ¿no? Porque vamos a usar la palabra fe, la palabra creer varias veces. Y en la Biblia, cuando me puse a buscar, apuntan, vamos a tomarlo como el mismo concepto, es decir, apuntan lo mismo. Recuerden que la Biblia es una traducción y se va a traducir al castellano. Y cuando se está traduciendo este concepto como un sustantivo, la vamos a ver como fe. Y si se traduce como un verbo, la vamos a leer como creer. Inclusive, tengo un diccionario, esto es una foto de un diccionario bíblico que tengo para estudiar, y cuando busqué creer me decía, vaya a ver lo que dice fe. ¿Sí? Así que vamos a usarlo bastante en forma intercambiada. Y otra cosa que también nos da un poquito de marco, antes de empezar a leer en Hebreos 11, el que quiera buscar, igual vamos a tocar todos los versículos acá en pantalla, es este dibujito que está en un libro que se llama Convicciones más que creencias, de un autor cristiano, y que nos dice lo siguiente. Fíjense que a veces un dibujo vale más que 1000 palabras. No es así la frase, pero me estoy inspirando en otra frase. ¿Y qué dice? Que las personas, la formación del individuo está compuesto por tres cosas: las acciones, los valores y las creencias. Una persona tiene acciones, valores y creencias. Y hay una dependencia entre las tres. Las acciones están determinadas por nuestros valores y nuestros valores están determinados por nuestras creencias. Es decir, dicho al revés, lo que creamos, ¿sí? Nuestra cosmovisión del mundo, cómo veamos la realidad, la actualidad, el mundo, la existencia misma, va a determinar nuestros valores. Es decir, qué consideramos importante, qué consideramos menos importante, qué consideramos bueno, qué consideramos malo, y en base a eso se van a ver nuestras acciones, las cosas que hacemos, ¿no? Yo no salgo a la calle y empiezo a matar gente cuando no me gusta, porque mis valores considero que eso está mal, ¿bien? Y porque creo en Dios, y creo que Dios dice que Él es el único que puede dar y sacar vida, ¿bien? Como para mostrar un ejemplo. Y además, otra cosa que está diciendo este diagramita es que solo las acciones son visibles. Es decir, yo no voy por la calle y veo a la gente, mirá los valores de esta persona, mirá las creencias de esta persona, son invisibles. Lo único que veo son las acciones, pero estas acciones están en congruencia con mis valores y creencias. Si mis creencias son defectuosas, todo lo demás es defectuoso. Y las respuestas que tenemos en la base de esta pirámide son claves para nuestra vida. ¿Sí? Va a determinar nuestros valores y nuestras acciones. Y acá me anotaba en mi apunte unas preguntas que quizás nos pueden llevar a pensar cómo está la base de las pirámides, cómo están mis creencias, ¿no? Por ejemplo, en la base sería, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para vos? ¿Cómo creemos que es Dios? ¿No? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué es el Evangelio, por ejemplo? ¿No? Esas son preguntas para ir haciéndonos y ver y examinarnos a ver cuáles son nuestras creencias. ¿Existe la verdad o todo es relativo? Todos tienen razón y si el otro dice otra cosa, está bien, puede ser verdad. Y lo que digo yo, lo que dice la Biblia, también puede ser verdad, aunque sean contrapuestos. Creo como una preferencia de vida frente a otras alternativas, esto es muy de estos tiempos. Mientras yo me sienta bien, lo que creo está bien. Eso nos lleva a examinarnos en qué creemos. Y algo importante es que las acciones, a veces uno puede encubrir lo que está debajo, pero tarde o temprano, en las situaciones más apremiantes, más condicionantes, ahí se van a ver realmente cuáles son nuestros valores y nuestras creencias. Bueno, si pasamos a leer la palabra de Dios.
Hebreos 11, si buscan la Biblia, ábranla, así ven más o menos todo lo que hay en Hebreos 11, igual todos los versículos van a estar acá, pero me gusta que por lo menos vean el título como es de la sección. En mi Biblia tengo, en Hebreos 11, la fe, también le suelen llamar la galería de la fe. Fíjense que es un capítulo bastante largo, después vamos a leer un poquito del capítulo. Pero vamos a centrarnos ahora en el versículo 1, suele ser el más famoso de estos, que dice, que también vamos a ver, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y suele ser una definición de la fe, pero a mí me gusta más como definición el versículo 6. Bien, vamos a ver el versículo 6. ¿Qué dice? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En este versículo nos va a empezar diciendo que sin fe, sin creer en Dios, es imposible agradar a Dios. Es decir, Dios aprueba al que tiene fe, Dios recibe al que tiene fe, Dios certifica que dice yo estoy contento con aquel que tiene fe. Y podemos ver lo contrario, Dios reprueba a aquel que no tiene fe, a aquel que no cree en Dios. ¿Y qué es tener fe? Tener fe lo vemos en esta segunda parte. ¿Qué es tener fe? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este creer que le hay es creer en Dios, creer que Dios existe, ¿no? Creer que cómo es Dios. ¿Bien? Y la segunda parte, que es galardonador de los que le buscan, es creer a Dios. Galardonar significa premiar. Y Dios premia a los que le buscan y castiga a los que no le buscan. ¿Bien? Es como sencilla la explicación. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que existe Dios, si no, ¿para qué me voy a acercar? Que esto quizás es lo que se cuestiona en la sociedad en la que vivimos, ya la existencia de Dios. Y no hay que quedarse ahí, sino que hay que pasar a creer a Dios. ¿Sí? Creer que las cosas que Dios dice, creer cómo Él actúa, que Dios es galardonador de los que le buscan y es castigador de los que no le buscan. ¿Bien? ¿Podemos dar otro ejemplo? En Santiago tenemos este versículo que dice, ¿tú crees? Y tomalo como si te estuviera hablando a vos. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Está bien, haces bien. ¿Vos crees en Dios? Bien. Ahora, pero los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque creen en Dios y también creen a Dios. ¿Sí? Los demonios, como saben lo que les espera, porque Dios ya lo estableció, aquellos que se apartaron de Dios en los cielos, tiemblan. ¿Sí? Y acá podemos asociar, lo que a veces asociamos rápido versículos. Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Es decir, los demonios creen en lo que Dios va a hacer, ¿sí? No es la fe que salva, pero estoy hablando de creencia, creen en lo que Dios va a hacer y tiemblan, ¿sí? Actúan en consecuencia. Las acciones son visibles que reflejan las creencias que son invisibles. Seguimos. Y ahora sí, pasamos al primer versículo. ¿Sí? Vimos un poquito la definición de la fe en el versículo 6, pero se suele usar más el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fíjense que hay dos verbos que nos hablan de algo que está pasando ahora. El que cree en Dios, el que cree a Dios, el que tiene fe en Dios, tiene certeza y tiene convicción ahora. ¿Pero de qué? De lo que se espera y de lo que no se ve. Lo que se espera es aquel futuro que no se ve que va a suceder. Y lo que no se ve es un presente actual que no se ve. Por ejemplo, Dios no se ve y creemos que Dios existe. Es decir, la fe lleva el futuro que no se ve y el presente que no se ve, las cosas que existen que no se ven, al aquí y ahora. Es la certeza y la convicción de que Dios existe y que Dios dice lo que dice y que Dios va a actuar. ¿Eh?
A ver, un ejemplo clásico que a mí me encanta para mostrar lo que es creer en Dios. Lo que es, al comienzo de la Biblia se nos relata la famosa historia de Noé, que se suele contar mucho a los chicos, por lo menos en la escuela dominical, y es una historia muy conocida, a nivel global también. Y dice, ahora vamos a leer el versículo 7, pero lo voy a leer en Génesis 6:13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Dios le dice a Noé, voy a matar a todos, básicamente por la violencia de la gente. Y es aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, le dice Dios a Noé, hazte un arca, un barco grande de madera, y después nos va a decir, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bien, Noé hizo un arca, y en Hebreos 11 vamos a encontrar el verso 7, esto que tenemos acá en la diapositiva, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero para la justicia que viene por la fe. ¿Bien? Noé construyó el arca porque creía en Dios y creía a Dios. Tenía esa fe, tenía la certeza y la convicción de esas cosas que todavía aún no se veían. Sigamos pensando, a ver, en el momento en que Noé construye el arca, no es que ya se habían construido los barcos, inclusive todavía ni había llovido, ¿no? Como nos cuenta la Biblia, todavía no había llovido, así que Noé tenía que construir un barco, inclusive para que nunca había visto que era la lluvia, ¿no? Y además tenía que construir un barco bien grande que inclusive los barcos de ese nivel de ese tamaño se empezaron a construir por el 1800 más o menos. Así que fíjense la gran obra que tenía que hacer sobre cosas que todavía nunca había visto. Y sobre algo que iba a pasar, que tampoco, obviamente si iba a pasar, todavía no lo había visto. Estuvo como 80 o 120 años construyendo el arca. Así que pónganse en la piel de Noé, que es algo tangible. Bueno, ahora pongámonos en el aquí y ahora nuestro, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo está nuestra creencia? ¿Cómo está nuestro creer en Dios? ¿Crees que Dios existe? ¿Crees realmente en Dios como Él es o tenés una imagen de Dios? ¿Crees en lo que Dios dice que va a hacer? ¿Crees que es galardonador, premiador de los que le buscan y castigador en su complemento, o en su contrapartida, castigador de los que no le buscan? ¿Qué es la fe? Otra forma de decir la fe o creer. La fe es, a ver, volviendo a este pasaje, es ver como si ya fuesen las cosas que van a pasar en el futuro. Dios dice que si uno no se arrepiente de sus pecados, no toma ninguna decisión, está condenado y va al infierno, ¿no? Cuando uno cree, eso lo da por hecho. Eso es creer, dar por hecho lo que Dios dice que va a hacer, ¿no? A ver, por ejemplo, yo trabajo y cobro a fin de mes, ¿no? Algunos trabajan y cobran en el momento, pero yo trabajo todo un mes y a fin de mes me pagan. Yo trabajo porque confío en mi empleador que me va a pagar a fin de mes, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, un empleador que se suele atrasar y entonces uno no confía, pero yo en mi empleador confío, porque siempre vino pagando y confío que va a trabajar a fin de mes. Yo trabajo y estoy convencido, tengo la certeza y la convicción, para llevarlo al lenguaje común, la certeza y la convicción que a fin de mes cobro, ¿no? Cobro mi salario. Para el caso de Dios es similar. Yo creo que Dios existe y creo que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. Y la pregunta, bueno, ¿crees que Dios es galardonador? ¿Crees que Dios va a castigar a la humanidad? ¿Va a castigar tu pecado? ¿Crees que si no tomas una decisión por Cristo, si no crees que Cristo resucitó, eso te acarrea condenación eterna? ¿O al revés? ¿Crees en Cristo, que Cristo murió, derramó su sangre en la cruz para salvarte de tus pecados? Y los creyentes, los que ya pasamos por la primera parte de creer, ¿no? ¿Creemos que Cristo vuelve? ¿Tenemos esa certeza y convicción de algo que no se ve y ya lo tomamos por hecho? O en estos momentos que la vida se está complicada con la pandemia, ¿creemos que Dios nos da la fuerza para vivir la vida cristiana? Tengo anotado acá un caso de liceo que es muy visual. No lo tengo en
en la diapositiva, sino en mis notas, Eliseo en un momento estaba con su criado, ¿sí? su sirviente, y viene un ejército enemigo y rodea a la ciudad, ¿no? Y el siervo le dice a Eliseo, ¿no? Viendo a esa cantidad de caballos, carros que venían a atacar la ciudad y la habían sitiado. El siervo le dice a Eliseo, señor mío, ¿qué haremos? O sea, yo también veo todo ese ejército enemigo y veo lo que tengo yo, mi ejército que es mucho más chico, y digo, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice a este criado frente a todo ese sitio del ejército enemigo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo dijo, pero ¿cómo? Acá no hay nadie, o la cantidad de carros y caballos que tenemos para combatir con esto no se va a poder. Y dice el versículo 17 de 2 Reyes 6, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abran los ojos de este siervo para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bien, y esto lo podemos llevar al terreno espiritual. O sea, tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Jesucristo de nuestro lado, tenemos un ejército celestial, como lo dice la Biblia, que lucha por nosotros. No es visible con nuestros ojos, pero sí es visible con los ojos espirituales, con los ojos del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo ya mora en vos, ¿no? Y acá me notaba más preguntas. ¿Creemos que Cristo está en medio de su iglesia? ¿Creemos que nada nos puede separar del amor de Dios? ¿Sigue recorriendo ahí el Nuevo Testamento, la carta de Pablo? ¿Creemos en el poder de la oración? ¿Sí? Si bien ahí en la oración hay como dos extremos, ¿no? Irnos para que la soberanía de Dios y nosotros no intervenimos, y la otra de lo que yo pido se hace. Ahora, ¿creemos en el poder de la oración? ¿Que Dios es soberano y además quiere que oremos y pidamos y roguemos? ¿Creemos que Dios está en control de nuestra vida más allá de lo que pasa? Las acciones, lo que hagamos, inclusive lo que pensemos, están basadas en la creencia, en lo que creemos. ¿Sí? Y el creyente va más allá, dice, el Espíritu Santo es el que va a cambiar nuestra vida y hace que nos afirmemos en la confianza y en la fe en Dios. Hebreos 11 nos da una lista gigante. ¿Sí? Les hice abrir la Biblia para que vean que el capítulo es grande. Bien, hay varios versículos. Pero podemos dividir el capítulo en tres. Bueno, la primera parte más de definiciones, que es la que estuvimos viendo recién, y después va a haber dos grupos de gente que tuvo fe, que hicieron grandes hazañas. ¿Sí? Grandes cosas por creer en Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿qué produce ese creer en Dios? ¿Cómo son esas acciones? Si leo, por ejemplo, Hebreos 11:32, el autor de Hebreos va a decir, ¿y qué más digo? ¿Sí? Va a contar las acciones que pasaron a lo largo de la historia, hasta el momento en que se escribió el libro de Hebreos, como consecuencia de la fe. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, todas personas del Antiguo Testamento, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, por creer en Dios y creer a Dios, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, saltaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y lo pongo verde porque son cosas que nosotros consideramos así como grandiosas, gigantes, exitosas, las podríamos decir. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Impresionante las acciones que nos permiten hacer la fe. Traducido a nuestros días, ¿sí? Para aquellos que quizás ya somos creyentes, ¿qué produce la fe? Bueno, no sé, grandes campañas de evangelismo donde la gente se convierte, cambiar vidas arruinadas en vidas arregladas, eso también produce la fe del creer en Dios. Cambia familias destrozadas en familias con armonía, ¿sí? Eso también produce creer en Dios y creer a Dios y creer cómo es el diseño de Dios para la familia. Y también creer en el poder de Dios, que Dios transforma la vida y las familias. Por la fe también creemos que Dios provee alimento cuando no lo hay. Por la fe también que Dios provee incluso el trabajo que tenemos.
Y estas acciones a veces pueden mostrar que somos fieles en las pruebas, pero no hay que aferrarse a lo que Dios produce a veces como triunfo de la fe, porque la fe también produce otras cosas. La creencia en Dios, el confiar en Dios. Y yo lo pongo ahí en la otra parte, ¿no? En la otra mitad. Y lo marco en rojo para comparar con lo verde. No es porque Dios lo vea en verde y rojo, sino porque la sociedad lo solemos ver con cosas positivas y cosas negativas. Pero el autor de Hebreos sigue diciendo, mas otros, pero otros, fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, o sea, vergüenza, insultos y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres y angustiados, maltratados. Y esta frase final me voy a sacar yo. Esta frase final es impresionante y emotiva, de los cuales el mundo no era digno. O sea, estas personas que creían, tenían fe en Dios y les pasaba todo esto, Dios dice, de los cuales el mundo no era digno. O sea, la gente que estaba alrededor no tenía la dignidad, no era digno, no tenía el derecho de tenerlos ahí. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, bueno, y Hebreos 11 va a seguir. Entonces, creer en Dios produce estas dos cosas. Tanto lo verde que vemos como exitoso a los ojos humanos, y lo rojo que vemos quizás como fracaso. Pero ambos son triunfos a los ojos de Dios. Porque lo que realmente Dios está pidiendo a las personas no es estos triunfos o fracasos desde el punto de vista del hombre, sino que creamos en Dios. Y creamos a Dios. Es más, la salvación no es por algo de todo esto que podamos hacer. No es por buenas obras, sino que es meramente por creer en Cristo, creer que Cristo murió por nosotros, creer que somos pecadores, creer que el sacrificio de Cristo era la única manera de que pudiésemos ser salvos. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que dicen Hechos, arrepentidos y convertidos. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos, ¿sí? Creer en Cristo, pedirle que nos perdone. Seguimos. Romanos, capítulo 1, verso 16, va a decir lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, acá tenemos la justificación por fe. Sí, hay dos partes. Primero, que lo vamos a ver al revés, el versículo 17 primero, y después vamos a hacer un pequeño comentario del 16. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, ¿cuál es la manera en que la humanidad se salva? ¿Cuál es la manera en que vos te podés salvar? ¿Salvar de qué, no? Salvar de la condenación eterna. Recordemos que Dios es galardonador y Dios es castigador de los que no le buscan. ¿Sí? Todos estamos en pecado. Dios nos dice que el pecado nos separa de la gloria de Dios, nos separa de Dios. ¿Cuál es la forma de vivir, de salvarse? Bueno, por la fe, por creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo, su muerte en la cruz, nos limpia de todo pecado. Creer que Él es Dios. Creer que Él era el Mesías. Creer que Él tiene poder para limpiar nuestros pecados. ¿Crees esto? Lo que comentábamos la semana pasada. ¿Crees esto? Eso es tener fe en Dios. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Te arrepentiste y creíste en Señor Jesucristo como tu Salvador? Si hiciste eso, tenés vida eterna. Si no lo hiciste, Dios es castigador de los que no le buscan. Y pasemos al versículo 16. ¿Qué provoca realmente creer profundamente en el Evangelio? ¿Sí? El Evangelio es esto que acabé de decir recién. Lo dije rápido, pero es lo que cambia tu vida. Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, apareció ante muchos. Y Pablo, el que escribía, el que escribió esta porción de la Escritura, no se avergonzaba del Evangelio. ¿Avergonzaba entre quién? Entre griegos, no griegos, sabios y no sabios, porque conoce que es poder de Dios para salvación. Entiende el poder del Evangelio, lo importante del Evangelio. Valora el Evangelio. ¿Sí? Yendo al marco que vimos al comienzo. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque sabe, cree y vio
que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. En 2 Timoteo 1:12, Pablo va a decir esto también, escribiéndole a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo del Evangelio. Sí, avergonzar lo podemos ver como una acción, ¿no? Frente a una circunstancia en la que me dicen, che, pero vos sos cristiano. O contame un poco más de Cristo. Si yo me avergüenzo de Cristo, bueno, es una acción. Y está basada en lo que yo creo, en el Espíritu, en términos bíblicos, teológicos, es el Espíritu Santo obrando en mí. En términos prácticos, es en lo que yo creo. ¿Bien? Si estoy creyendo en Dios y en cómo Él obra. Pablo va a decir, por lo cual, asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y esta es la convicción de Pablo. Fíjese que Pablo sabe, volviendo al creer en Dios y creer a Dios, Pablo sabía en quién había creído. Sabe en qué está su seguridad. En Dios, ¿no? Creador del universo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todas las cosas que nos cuenta la Biblia de Dios. ¿Sabe en quién creyó? Creyó en Dios. Y en Jesucristo, que también es Dios. ¿Sabe en quién creyó? Y también sabe que es galardonador de los que le busca. ¿Cómo lo va a decir Pablo? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sabe que Dios es poderoso y está todo bajo el control de Dios, inclusive en el caso de Pablo, que estaba preso cuando escribe esto, ¿no? Y aún así no se avergonzaba de compartir el Evangelio. Esta es la convicción de Pablo y esta es la acción de Pablo. No se avergonzaba. Y pasamos a lo siguiente. Bueno, asumo que ya muchos sabrán de qué trata esta imagen. Pero antes de comentar un poquito de esta imagen, voy a leer una noticia que leí hace ya casi un año, que creo que no tiene desperdicio, y quizás algunos se sientan identificados con esta noticia. Dice lo siguiente, ¿no? Es de un cantante cristiano que el año pasado reveló que no creía más en Dios. ¿Sí? Un cantante cristiano que estuvo mucho tiempo en un ambiente cristiano, que ahora no me puse a investigar de más. Inclusive fue a ser un cantante muy conocido, creo que de Estados Unidos, un cantante muy conocido, y publicó en sus redes sociales que ya no creía más en Dios. Y le voy a leer lo que escribió en las redes sociales. Dijo lo siguiente: después de crecer en un hogar cristiano, ser pastor de niños, tocar y cantar en una banda cristiana y tener la palabra cristiano delante de la mayoría de las cosas de mi vida, ahora encuentro que no creo más en Dios. Las últimas palabras de esa oración fueron duras de escribir. Todavía trato de encontrar una forma más blanda de decirlo, pero si lo hiciera no sería verdad. El proceso de arribar a tal afirmación ha tomado varios años. Esto no pasó de la noche a la mañana. Fue más un tirar de la lana de un suéter hasta que un día descubrí que no había más suéter. Muy poético, obviamente, si es cantante y hizo canciones, muy poético. Pero es triste lo que va diciendo, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista cristiano. ¿Cómo fue ese proceso? Se pregunta. Crecí en un amoroso hogar cristiano, mi papá fue pastor, y de que recuerdo mi vida siempre estuvo relacionada con la iglesia. Esta era nuestra comunidad, nuestra familia. Nuestra iglesia no era de aquellas que se juntan una vez a la semana, sino que era algo como llegar a casa lo más frecuentemente posible. Era parte de nuestra vida, era nuestra vida. Cuando creces en una comunidad con una creencia compartida, esa creencia pasa a ser central en todo y la adoptas. Todos aquellos cercanos creían en Dios, aceptaron a Jesús en sus corazones y oraban por señales y milagros, participaban en la iglesia, grupos de jóvenes, conferencias y ministerios. Así que yo lo hice también. En mi apunte resalté esta frase. Así que yo lo hice también, todo lo hacía. Luego me interesé en la música, comencé a tocar y cantar en grupos de alabanza, comencé también a liderar a la alabanza en la iglesia y eventos de jóvenes. Obviamente estoy recortando, ¿no? A pesar de todo eso, había varias cosas acerca de la cultura cristiana que me hacían sentir incómodo y la lista iba creciendo. Y después va a escribir varias preguntas que le voy a leer. Todas estas tienen respuesta, pero voy a dejar las preguntas ahí picando. El que quiera indagar más, bueno, podemos ir charlando después de la reunión. Si Dios es amoroso y todopoderoso, escribe por qué existe el mal en el mundo. Dios no puede hacer nada, elige no hacer nada. ¿Es la maldad del mundo un resultado de su deseo de darnos libre albedrío?
Bien, entonces, ¿qué hay acerca de la hambruna, las enfermedades, las inundaciones, el sufrimiento que no es causado por nuestras elecciones? Si Dios es amor, ¿por qué envía a la gente al infierno? Y muchas preguntas más. Este chico, realmente resumí mucho la carta, creció en un ambiente cristiano y siguió haciendo las cosas porque la corriente la hacía así. Pero tenía un montón de preguntas dentro, que no iba encontrando solución, o no las buscaba, no sé. Y leía esto, cuando en su momento me dieron este tema de desafios a creer, y me preguntaba cuántos pueden estar en una situación similar, ¿no? Quizás haber crecido en un lugar cristiano, todos amigos cristianos, en jerga eclesial, responsable de ministerios, etcétera, etcétera. Pero dentro tienen dudas, ¿no? Tienen dudas y no pueden o no quieren compartirlas, ¿no? No pueden porque capaz que se sentirían como que están haciendo algo que no es propio cristiano, pero todos tenemos dudas y tenemos que ir al Señor a preguntar, ahora igual lo vamos a ver. Y tenemos que sacarnos esas dudas, o capaz no quieren compartirlas, ¿no? Y todo esto, tarde o temprano termina explotando, ¿sí? Y hace que uno viva una vida cristiana amarga. Es importante encontrar con quién charlar, ¿sí? Eso es, encontrar a alguien que conozca la Biblia, que nos pueda dar un consejo cristiano. Y después otra cosa que me ponía a pensar es, ¿cuántos van a dejar de creer en Dios porque seguían un cantante y no a Cristo? Hay muchos que seguían quizás a este cantante y no a Cristo. Y no me refiero solo a la influencia que uno puede hacer como cristiano, sino a creer en Dios a través de otra persona. Y acá me anotaba algunas pequeñas reflexiones, ¿sí? Ya vamos terminando. ¿En qué crees? ¿Por qué crees? ¿Todo lo que me rodea son cristianos? Quizás, o sea, en este Zoom hay un montón de personas, cada una con su trasfondo, ¿no? Quizás hay unos que crean porque todo lo que me rodean son cristianos, y no queda otra. Entonces me dejo llevar por la corriente y hago lo que hacen los demás, pero sin fundamento. Bueno, mi familia es cristiana. Lo mismo que lo anterior, ¿no? Es una bendición tener una familia cristiana y Dios te dio una oportunidad grandísima de aprender lo que puede ser una vida con Cristo en el hogar, pero si crees por eso, en cualquier momento se va a desmoronar. Porque me gusta el ambiente de la iglesia, quizás no creciste en una familia cristiana o una familia cristiana de otra denominación o religión o lo que sea, pero viste en la iglesia un ambiente que te gusta y bueno, te acercaste porque te gusta la música o te gusta el mensaje que se predica, y está bien que uno se acerque a la iglesia por eso, porque el mismo Señor dijo que por el amor de los creyentes, los demás van a saber que Dios y Jesucristo están ahí. Pero si eso es la base de tu creencia, estás construyendo sobre la arena. Otra, porque siempre lo hice así de chico, esto es lo que la gente llama zona de confort, ¿no? Si yo hice siempre esto, la verdad que me daría miedo hacer otra cosa. Siempre lo hice así de chico. Dios me liberó de un problema grave en mi vida. Esto también, Dios actúa de muchas maneras para que podamos conocer el poder y el amor de Dios, ¿no? Pero, ojo, porque si mi fe está fundada en que Dios me solucionó un problema particular, cuando tenga problemas que Dios en su soberanía no solucione, mi fe se va a desmoronar. Mi creencia en Dios, estoy creyendo en un Dios que no es. Cuidado con esta también. Ya Dios hace que nos acerquemos a través de los problemas, pero cuidado con basar mi fe en la solución pasada a esos problemas. Y esta final que pareció que comentaba recién. Bueno, creo en Dios porque Hugo cree en Dios y es mi referente. Que no se suele dar mucho, pero acá hay dos cosas, ¿no? Hay que verlo de los dos lados. No sé, lo tengo justo acá, Mario, lo estoy viendo. Yo puedo creer en Dios porque Mario cree en Dios y lo veo tan sólido en su creencia. Bueno, ahí hay dos cosas que hacer. Primero, estoy mal yo y podría estar mal Mario también. Estoy mal yo en basar mi creencia en porque Mario cree, ¿no? Sino que tengo que ir a través de Mario a buscar a Cristo. Y segundo, Mario podría estar mal si es que, no digo que sea el caso de Mario, ¿no? Porque justo lo vi acá. Porque él no está menguando y está dejando lugar a Cristo, ¿no? Está de los dos lados, hay que tener cuidado de los dos lados. Y otra cosa, si Hugo en algún momento, a ver si tengo, bien, si Hugo en algún momento cae, ¿no? Si Hugo en algún momento deja de ser cristiano, pongámosle, o cae en un pecado grande, que pasó hace poco con un predicador que la verdad yo admiro mucho, pero bueno, se descubrieron algunas cosas. Si Hugo cae, ¿dónde queda mi fe? Entonces no tenemos que confiar en personas, tenemos que confiar en Cristo. Y la pregunta es, ¿dónde estamos dejando nuestra fe? ¿Dónde estamos dejando nuestra vida?
¿Sobre qué podemos construir? Escuchar las palabras de Cristo y hacerlas. ¿Sí? Acá podríamos comentar sobre el dibujo que está de fondo. El Señor dijo, escuchen, yo lo tengo anotado, dice el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿sí? Podemos hacer la extensión a toda la palabra, a toda la Biblia. Si vos nunca te arrepentiste de tu pecado, nunca aceptaste a Cristo, bueno, si no escuchás estas palabras y las haces, si no te arrepentís y crees, esto aplica para vos. Si somos cristianos, bueno, cualquier obediencia al mandamiento de Dios, a cualquier principio bíblico, si no estás obedeciendo, es el mismo concepto. Dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Esta que está acá atrás. Edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vino un río, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, cualquiera que oye el mensaje bíblico y no lo hace, es como construir sobre la arena. ¿Sí? Y va a descender la lluvia, el viento, los ríos, y van a dar con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no contra los escribas. Esta imagen que está acá en el fondo, espero que en el celular la vean bien porque está un poquito difuminada, podemos poner así. Si nuestra casa la construimos sobre la roca, es decir, sacar lo superficial, lo que nos puede haber llevado a Cristo, un cantante, un predicador, o lo que sea, una enfermedad, hay que sacar eso que Dios dejó para que va a ser sobre la roca, hay que cavar, como dice en otra porción, cavar y llegar a la roca. Ahí es donde tenemos que basar la vida. ¿Qué es la roca? La misma palabra de Dios, la misma persona del Señor Jesucristo. El mismo Dios. Si no cavamos y ahondamos y creemos en Dios, terminamos construyendo sobre la arena. Algo que anda ahí que es muy endeble, ¿no? El primer río o viento, la casa se desmorona. Nuestra vida se desmorona. Escuchar la palabra de Cristo y hacerla. Estudiar su palabra. Estudiar su palabra. ¿Sí? El Señor dice, Pablo el Romano dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo creer en Dios y cómo puedo creer a Dios? Y bueno, estudiando a ver lo que Dios dice. A través de la Biblia voy a conocer cómo es Dios, que va a hacer crecer mi fe, y voy a poder saber qué es lo que hace. Aclarar las dudas, lo que decíamos antes. Entender que no podemos comprender todo de Dios. Y también después de todo está lo que es la voluntad de Dios. Final. Desafío para todos, ¿no? Para aquellos que conocen a Cristo, que ya conocemos a Cristo, y para aquellos que quizás nunca se entregaron a Cristo. Te desafío a creer en Dios y creer a Dios. ¿Sí? Acercarte a Dios, sabiendo que existe, que le hay, y a través de la Biblia, para entender cómo es Dios. No te hagas un Dios imaginario. Y creer a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Que sos pecador, que así como estás en esta situación, Dios te tiene que condenar, ¿no? No te va a galardonar, te tiene que condenar. La condenación de Dios es la muerte eterna. Creer a Dios implica creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que murió por tus pecados, y que la única manera es que te arrepientas y creas y te entregues a Él. ¿Crees esto? Estás actuando con fe y vas a tener vida eterna. Te desafío a examinarte y ver cuáles son tus convicciones. ¿En qué está basada tu vida? ¿Cuáles son tus convicciones que van a determinar tus valores y las cosas que hagas? Lo que dejes que la fe, te desafío a que dejes que la fe haga algo real hoy. Que haga real el futuro y lo que no se ve hoy. Que tenga la certeza y la convicción. En que vivas con fe, que es tener la certeza y la convicción de lo que Dios va a hacer, lo va a hacer, y lo que no vemos ahora es porque Dios así lo dice. Que entiendas el poder del Evangelio para no tener vergüenza. ¿Sí? Creer nos lleva a hablar, a hacer cosas. Pues si no, la fe es muerta, como dice Santiago. Por la fe, te desafía que por la fe hagas grandes cosas para el Señor, incluso aquellas cosas que socialmente lo solemos clasificar como sufrimientos o fracasos, ¿no? Que para Dios todo lo que leímos, ¿se acuerdan de eso que vimos en la pantalla en 2? Todos esos son triunfos. El triunfo es creer en Dios. Lo que Dios pide es creer en Dios, aferrarse a Él, más allá de las consecuencias. A veces nos tocará algunas cosas y a veces otras cosas. Lo importante es creer en Dios y vivir la vida bajo sus principios. Que tu creer sea sobre la roca. Lo dijimos recién.
ahondar en la Biblia y basar tu fe en Dios, en cómo Dios se manifiesta a través de su palabra. Y que lleves tus dudas al Señor. Uno que se acercó al Señor dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, si ya sos creyente, acercarte al Señor y decirle: Señor, ayuda mi incredulidad. Así que, desafiados a creer. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, te desafío a que te acerques a Él, que dejes tu cosmovisión actual de lado y puedas reconocer quién es Dios y lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo por vos. Y si ya sos un hijo de Él, a fortalecer la fe y a basar nuestras vidas en el mismo Dios, en la misma persona del Señor Jesucristo y en su palabra, en su consejo bíblico, en sus mandamientos. El Señor bendiga su palabra hacia cada uno de los que estamos en este sitio.